Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Ondas Teológicas. Yo soy Jeremías Quintanilla, estamos aquí en Mil Motivos Radio y hoy quiero hablarte de un libro fascinante y muy poco conocido en la Biblia. He estado estudiando y leyendo este material que se llama, vean, Historiografía del Antiguo Testamento, y aquí se habla acerca de unos libros que nosotros conocemos como libros apócrifos, pero que se le conoce como académicamente como libros episódicos, ese es el término que se le da, historia episódica, que encierra el libro de Tobías, Judith, Esther, Jonás y Ruth. Muy interesante, y hoy vamos a hablar de cada uno de ellos, desde la historiografía, desde el contexto y desde su contenido. Y hoy vamos a comenzar con este fascinante libro de Judith, que te aseguro que el 99% de los cristianos no lo ha leído. Así que comencemos. Ondas teológicas en Mil Motivos Radio. Este libro, como te venía comentando, es un relato lleno de valentía, de fe, de estrategia. Nos llena a todos de una intriga, nos lleva por un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, porque son relatos que sucedieron. ¿Y qué nos enseña Judith? Bueno, nos enseña a confiar en Dios, nos enseña ese coraje en el tiempo de crisis. Y vamos a descubrirlo primero. Antes de sumergirnos a este libro, es importante entender ese lugar en la Biblia. Y como te mencionaba al principio, que Judith forma parte de unos libros que regularmente los conocemos como deuterocanónicos, pero que también son llamados libros episódicos, como te dije en la introducción. Estos libros, en esta ocasión, pues lo que es Tobías, Esther, Primera y Segunda de Macabeos, y también el libro de Ruth entra en esos libros episódicos, que son episodios que suceden, por eso se llaman así. Esther también combinan esa narrativa con elementos teológicos y didácticos. Y aunque no están incluidos dentro del canon que conocemos normalmente de la Biblia protestante que la llamamos, son parte integral de la tradición católica ortodoxa, que también ofrece pues alguna perspectiva teológica y también una perspectiva histórica de estas verdades espirituales. Bien, el libro de Judith narra la historia de una viuda llamada Judith, obviamente, quien salva a su pueblo de la opresión del ejército asirio liderado por un tal Holofernes. La trama se desarrolla en la ciudad ficticia de Betulia, sitiada por los asirios. Los israelitas, desesperados, están a punto de rendirse, pero Judith, una mujer piadosa y astuta, toma la iniciativa. Con una mezcla de oración, inteligencia y valentía, Judith se infiltra en el campamento enemigo, seduce a Holofernes con su belleza y astucia y en un momento crucial lo decapita mientras duerme. Su acción heroica desmoraliza al ejército asirio, que huye, y los israelitas logran la victoria. El libro está dividido, eso es en resumen, ¿verdad? Que el libro está dividido en 16 capítulos con dos partes principales. La primera describe el contexto de la amenaza asiria, y la segunda se centra en la hazaña de Judith y en la liberación del pueblo. Ahora, ¿qué contexto histórico tiene este relato? Bueno, el libro de Judith presenta como un relato histórico, y los estudiosos coinciden, o sea, los arqueólogos, filólogos, lingüistas, eruditos hebreos, coinciden en que es más bien una obra de ficción histórica, o sea, se ambienta en un periodo que mezcla elementos de la época asiria, pero también de la babilónica y la persa. Ya, entonces los anacronismos, como la mención de Nabucodonosor como rey de Asiria, es un error histórico, porque Nabucodonosor fue rey de Babilonia, no de Siria. Sin embargo, en el libro se menciona como rey de Siria, de Asiria. Y es probable que el libro refleje en realidad las tensiones que existían en ese periodo helenístico, específicamente en el siglo II a.C., durante la dominación seleucida, cuando los judíos se enfrentaban presiones por abandonar su fe. La historia de Judith habría servido como una alegoría
para inspirar resistencia y confianza en Dios frente a la opresión. Ahora, ¿qué tipo de escritura, qué tipo de literatura es este libro? Bueno, este lo podemos ubicar dentro del género de novela histórica o narrativa didáctica. Y aunque utiliza un trasfondo histórico, su propósito no es documentar los hechos. De hecho, tenemos que tomar siempre en cuenta que la Biblia no está hecha para narrar historia, sino para transmitirnos verdades de fe. ¿Ya? Eso tiene que estar muy claro para poder hablar y leer la Biblia con la mejor interpretación. Pero no suena muy técnico, pero era necesario hacer esa aclaración. Porque ellos tratan los libros de la Biblia, incluyendo este libro de Judith, de transmitir un mensaje teológico a través de una historia. Combinan los elementos de la epopeya, del drama, de la sátira, con un estilo que exalta a la fe y la astucia de una heroína. Una mujer que fue una heroína. Imagínense, para ese tiempo que una mujer fuera una heroína no era algo tan común. En la Biblia hay varios ejemplos de heroínas, pero no es la generalidad. Entonces, la exageración de ciertos detalles como la descripción del ejército de Holofernes, la fuerza, el símbolo moral del relato, pues nos llevan a todo ese tipo de literatura. ¿Quién escribió ese libro? Nos preguntamos mucho. Bueno, es que el autor del libro de Judith no es claro, lo escribió fulano. De hecho, la mayoría de libros de la Biblia no está claro quién los escribió, sino que fueron tradiciones, fueron escuelas rabínicas que se fueron transmitiendo tradiciones orales y muchas otras maneras en que se iba transmitiendo las tradiciones, las historias, los mitos, las leyendas. Claro, todo esto nosotros lo entendemos hoy como inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que se fue dando toda esta historia y armando una historia de la salvación. Pero algunos estudiosos creen que fue escrito por un judío piadoso, este libro precisamente, probablemente en Palestina durante el siglo II antes de Cristo, probablemente después de la revuelta de los macabeos, que pudo haber sido entre el 160 y el 100 antes de Cristo. El texto original probablemente fue escrito en hebreo o arameo, pero hasta el momento solo se conserva la copia en griego de la Septuaginta. Para eso podemos hablar en otro tema, pero lo que te quiero decir es de que este libro probablemente sí fue escrito en hebreo y que si hubiera existido una copia hebrea, de seguro lo tendríamos dentro de los libros canónicos. Pero como no existe una copia en hebreo, pues los hebreos decidieron no integrarla en el texto hebreo. Pero sí hay una copia griega y la puedes encontrar en Biblias que tengan ese código alejandrino, se le llama eso. Bueno, no quiero ser tan técnico, quiero que vayamos al grano. La fecha de composición coincide con el periodo del fervor religioso y de la resistencia cultural, lo que explica el énfasis que hace de la fidelidad de Dios frente a los poderes extranjeros, especialmente al poder griego, que era lo que en ese momento estaba en boga. La teología del libro es un mensaje muy profundo, es una teología muy profunda, porque nos habla de Dios como el salvador de su pueblo, incluso en las circunstancias más desesperadas, y utiliza personas inesperadas como esa viuda para poder cumplir esos propósitos. Judith encarna la virtud, la piedad, la confianza absoluta en Dios. Su oración antes de actuar en Judith, que en el capítulo 9 del libro muestra su dependencia de la providencia divina. Además, el libro resalta la soberanía de Dios sobre las naciones paganas, mostrando que ningún poder humano puede desafiar la voluntad divina. Y otro tema muy importante es la pureza ritual y la observancia de la ley, ya que Judith mantiene su compromiso con las prácticas judías incluso en el campamento enemigo. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, pero este libro, ¿qué nos puede enseñar a nosotros? O sea, en realidad estos libros pueden tener alguna enseñanza para nuestra vida. Y la verdad es que sí, porque esa historia nos enseña a confiar en Dios en tiempos de crisis. Incluso cuando todo parece perdido, podemos aprender a confiar con valentía y actuar con sabiduría y con fe, incluso en las situaciones que parece que nos superan. Y esto es lo que nos enseña este libro. También nos recuerda que Dios usa a los humildes y a los inesperados, a los que no esperamos nosotros que sean utilizados, a los que no parece,
para cumplir sus planes. En nuestra vida diaria eso significa que cada uno de nosotros, sin importar lo insignificante que consideremos que somos o de lo que los demás puedan considerar de nosotros, podemos ser instrumentos de Dios. Y por último, la historia nos desafía a mantener nuestra integridad, el compromiso de la fe, incluso en un mundo que parece hostil a nuestros valores. Así como esta mujer Judith se mantuvo firme, nosotros también podemos ser luz en la oscuridad. Finalmente, el libro de Judith es un tesoro, la verdad. Es un tesoro, es un libro muy bonito que nos deja una gran enseñanza, una historia de coraje y de liberación que sigue siendo hasta el día de hoy necesaria en la vida de cada uno de nosotros. No hay obstáculos para Dios, no hay obstáculos para que Dios te use, y eso tiene que ser lo que tenemos que aprender. Así que te invito a que, si quieres profundizar más en el libro, conocerlo más, léelo. No tiene nada de malo que lo leas, al contrario, podrás aprender mucho sobre esto. Bueno, y una vez más, la historiografía del Antiguo Testamento de Antonio González Lamadrid. Sé que sirvió como base para el guión de este video. Y aquí hay mucho más contenido. Hay mucho más contenido que me gustaría ir hablando contigo en los próximos episodios de Ondas Teológicas. Recuerda seguirnos aquí en Mil Motivos Radio, darle seguir y que vayamos creciendo y aprendiendo mucho más de la Biblia y de cosas de la vida también. Recuerda que en Mil Motivos Radio también encuentras una sección de noticias importantes para nuestra vida. Recuerda que un cristiano informado ora eficazmente. ¿Y qué dice la Biblia? Que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que así te dejo la invitación a esta hora donde me estés escuchando para que te unas a Mil Motivos Radio, Ondas Teológicas. Hasta la próxima.